Hablemos un poco sobre las selecciones básicas. ¿Qué es una selección en Photoshop? Vamos a agrandar un poco esta imagen y ahora vamos a pasar a ver que acá al costado, justo por debajo de la herramienta de movimiento, tenemos unas ciertas herramientas que están de nuevo agrupadas por su misma funcionalidad. Las herramientas que aparecen justo debajo son las herramientas de selección. ¿Qué es una selección? Bueno, la selección justamente es una elección que hacemos de un espacio, de un área del trabajo, a la cual vamos a intervenir. En principio podemos hacer una selección, por ejemplo, para copiar una porción de la imagen, es decir, que si yo, por ejemplo, selecciono este ojo y voy a edición copiar o control C y control V, veo que lo que hace es duplicar esa porción que yo seleccioné y hacer una copia en una capa nueva. Si yo apago la capa de abajo, veo que ahí está exactamente la porción que yo copié. Existen tipos de selección distintas, por ejemplo, la selección rectangular, la selección elíptica, ¿sí? Por ejemplo, para seleccionar el ojo del personaje. Existen herramientas complementarias como para poder hacer selecciones más complejas. Por ejemplo, si tuviésemos esta imagen y quisiésemos seleccionar los lentes del personaje, podríamos estar un rato tratando de invocar la selección hasta tomar exactamente el lugar a donde están los vidrios. Pero si hacemos uso de las reglas, por ejemplo, las reglas nos permitirían rápidamente hacer una buena selección sobre los lentes. Las reglas justamente son como guías auxiliares que me permiten alinear elementos. Las reglas se activan desde el menú de vista, reglas, y si no también con el atajo de teclado control R. Una vez que las activamos son estas dos reglas, horizontal y vertical, que aparecen en los costados. Para traer una línea guía sobre la cual apoyarme, lo que tengo que hacer es hacer clic y arrastrar la línea guía hasta por debajo. También para borrarla puedo agarrar la herramienta de movimiento, pararme encima y llevarla de nuevo hacia arriba, y eso va a hacer que la línea desaparezca. Las reglas tienen también unidades medidas. Si yo hago clic derecho veo que están en píxeles, pero tranquilamente podría estar en centímetros o en otra unidad, depende para qué esté usando el documento, o depende de lo que yo esté haciendo. Entonces, si yo quisiera seleccionar el lente, podría por ejemplo traer una línea horizontal y una línea vertical en este lente, y luego pasar a la herramienta de selección elíptica y tomar como punto de partida para hacer en la selección la unión entre las dos líneas. Ahora hago clic y veo que me genera una selección casi perfecta. Esta selección entonces me serviría para tomar este lente, tendría que repetir la misma acción para el otro. Vamos a poner esta línea acá y esta otra línea por acá, y partimos desde el centro para hacer esta otra selección. Pero cuando hago la segunda selección me doy cuenta que perdí la primera. Eso tiene que ver con el funcionamiento que tienen las herramientas de selección. Cada vez que yo utilizo una herramienta de selección, desaparece la selección activa que tenía anteriormente. Y esto tiene que ver de nuevo con el funcionamiento de la herramienta. Por eso es importante que miremos arriba la barra de panel de control. Porque en la barra de panel de control vemos que hay un ítem seleccionado arriba a la izquierda que dice nueva selección. Entonces cada vez que yo hago clic y arrastro está haciendo una nueva selección. Pero si miro al costado veo que dice agregar a selección. Es decir que si yo paso este modo, ahora cada vez que yo haga otra selección no se van a perder las selecciones anteriores. Entonces esta sería una manera de seleccionar este lente y este otro. Bueno, supongamos que me quiero deshacer de las selecciones, podría pasar al tercer modo que dice subtraer de la selección, seleccionar este modo y empezar a borrar selecciones. Pero supongamos que tenemos muchas selecciones en toda la pantalla y fuera bastante engorroso y me quedan partes que no quiero seleccionar. Bueno, hay una herramienta o hay una opción que me permite directamente deseleccionar todo, y es desde el menú de selección, deseleccionar. O si no, el atajo de teclado es control D. Ahora entonces pasemos de nuevo a la herramienta de selección o nueva selección. Hacemos clic en la intersección entre las dos líneas, dibujamos el primer área, y ahora antes de pasar a hacer la segunda selección cambiamos el modo a agregar a la selección. Y ahora hacemos clic en la unión entre las dos líneas y seleccionamos la otra porción. Perfecto, supongamos entonces que hacemos esta selección porque queremos darle un poco de polarizado a los anteojos o algún tipo de estilo o vidrio de color. Para eso lo que tendríamos que hacer sería intervenir la imagen, es decir, pintar con algún color y después por ahí transparentar para que se vean los ojos. ¿Conviene hacerlo sobre la misma capa? No, la realidad es que no. La idea de trabajar en Photoshop es trabajar de forma dinámica, por lo cual nos conviene siempre crear una nueva capa y tener todo por separado. Ahora que tenemos una capa nueva y que estamos seleccionando sobre la capa, trabajando sobre un área que ahora está vacía, y está vacía porque estoy parado sobre la capa vacía. Si estuviese parado sobre esta capa, en realidad estaría alterando la información original de la capa. Si yo me paro en la capa vacía, ahora voy a poder, por ejemplo, tomar el pincel y pintar de un color que yo quiera esos anteojos. Si yo quisiera transparentar un poco estos anteojos, entonces lo que puedo hacer es venir a jugar con la propiedad de la opacidad que tienen las capas.
esta propiedad es independiente por cada una de las capas, al igual que la propiedad de relleno y al igual que el modo de fusión que vamos a ver más adelante. Pero si le bajamos un poco la opacidad, entonces empezamos a ver los ojos de nuevo del personaje. Y si fuera algo sutil, podría ser algo así, por ejemplo. Una vez finalizado entonces el trabajo de edición desde Photoshop, vamos a seleccionar, deseleccionar. Y una vez que termino de usar las líneas guía, puedo agarrar y venir a la herramienta de movimiento y sacar cada una de las líneas. O también lo que puedo hacer es venir al menú de vista, venir a donde dice mostrar o show, guides, es decir, líneas guía. Cuando yo desactivo esto, entonces desaparecen. La siguiente herramienta es la herramienta de lazo poligonal. La herramienta de lazo poligonal es una herramienta muy interesante, ya que permite hacer selecciones a través de líneas y puntos. Es decir, funciona bastante parecido a como lo hace la pluma, pero sin la parte de las curvas. Si bien no tiene nodos, es muy parecido, ya que yo voy dibujando puntos. Hago punto, línea, punto, y la cierro justamente llegando de nuevo al origen. Aparece el circulito y cuando lo cierro, entonces se genera la selección que puedo copiar, pegar, pintar, recortar, etc. Vamos a seleccionar, por ejemplo, entonces la cabeza de este personaje. Una vez terminada la selección, entonces puedo elegir, por ejemplo, copiar, control C y pegar. Tengo la cabeza en una capa por separado. Y ahora lo que puedo hacer, por ejemplo, es jugar con el tamaño de la cabeza. Agrandar la cabeza, ¿sí? Y reposicionarla. También puedo seguir emprolijando un poco los detalles. Si agarro, por ejemplo, la herramienta de lazo poligonal, puedo agarrar y seleccionar este borde negro que aparece acá y, por ejemplo, borrarlo. Recuerden que también la herramienta de movimiento es muy valiosa, ya que por ejemplo es la que me permitió modificar el tamaño de la cabeza. Recuerden además tener siempre tildada esta opción, o bueno, cuando la necesiten tildada esta opción que dice Show Transform Controls, que me permite justamente acceder a los manejadores, me permite rotar el elemento, y también esta herramienta, si yo confirmo con el Enter, me permite por ejemplo duplicar. Si yo mantengo apretada la tecla Alt izquierdo, lo que voy a hacer es habilitarme la duplicación de capas, que vendría a ser lo mismo que arrastrar esta capa sobre el icono de nueva capa. Si yo quisiera espejar la cabeza, tendría que venir al menú de edición, transformar, porque desde el menú de transformación tenemos un montón de opciones que estaban ocultas hasta ahora, como por ejemplo esto que dice flip horizontal o flip vertical. Si vamos a flip horizontal, lo que hace es trazar un eje vertical y espejar la imagen. Entonces tendríamos, por ejemplo, este resultado. También es importante destacar que la herramienta de selección trabaja por defecto con la capa que tengamos seleccionada. Es decir, que si yo quiero seleccionar esta capa, pero tengo seleccionada la primera de todas, siempre va, por más que yo haga clic en esta cara, en esta cabeza, siempre va a seleccionar la que está seleccionada desde el menú de capas, a menos de que yo tenga tildada esta opción que dice autoseleccionar. Con autoseleccionar, cada vez que yo hago clic, va cambiando la capa que tengo seleccionada. Por ejemplo, si hago clic acá, va a agarrar la capa de fondo, esta primera capa, esta segunda capa. La otra opción es destildar el autoselect y cuando voy a hacer un clic, mantener apretada la tecla control, ya que momentáneamente pasa a tildar el autoselect. Entonces con el control hago clic en esta y queda seleccionada esta. Control clic y selecciona esta otra. Alt y duplico, ¿sí? Los atajos de teclado simplifican mucho el trabajo en Photoshop. Borremos estas dos capas, vamos a seguir avanzando un poco con las herramientas de selección. La siguiente herramienta es esta que dice Quick Selection Tool o herramienta de selección rápida. Esta herramienta trabaja como si fuera con la forma de un pincel. De hecho, acá arriba podemos ver las opciones más comunes que tienen. Todas las herramientas en realidad de selección tienen opciones que hay que revisar acá arriba, que alteran su funcionamiento. Si volvemos entonces a la herramienta de selección rápida, esta herramienta entonces cuando yo voy pintando lo que va haciendo es trata de identificar el objeto que yo estoy pintando y trata de adecuarse a sus bordes. Por supuesto no es del todo perfecta, es un código, es un algoritmo que va recorriendo a través de los píxeles y se puede llegar a equivocar. Pero también tenemos la opción de decir, bueno, quiero restar a la selección, subtract from selection. Así que le hago clic a esta opción y empiezo a sacar lo que tomó por error, ¿sí? Y le vuelvo a seleccionar de nuevo, que es para mí lo correcto, lo que tendría que agarrar. Se trata de ir perfeccionando entonces la selección. Por supuesto que puede pasar en ciertos puntos en que no funcione del todo bien. También puedo alterar el tamaño de este pincel porque de pronto podría tener áreas más pequeñas sobre las cuales más trabajar o áreas más grandes que me gustaría abarcar más rápido. Desde acá entonces puedo cambiar, por ejemplo, el tamaño de este pincel. Si fuera un poco más chico podría achicarlo, si fuera un poco más grande al revés. Esta herramienta en particular tiene una opción muy interesante que está acá arriba que dice Select Subject. Es decir, seleccionar sujeto. Y si le hago clic, automáticamente selecciona los dos sujetos que identificó en la imagen. En general lo hace bastante bien, pero hay ciertos detalles que se le escapan.
porque las herramientas de selección son complementarias. Es decir, que si yo seleccionara la herramienta de lazo poligonal, por ejemplo, y pasara al modo de sustraer de selección, podría empezar a restar, por ejemplo, esta porción de la imagen que tomó por error. La siguiente herramienta que vamos a ver es la varita mágica. La varita mágica lo que hace es, al hacer clic, toma el valor del píxel, toma el color del píxel en el que yo hice clic y trata de avanzar en tanto y en cuanto los píxeles que están cerca tengan más o menos la misma tonalidad. Bueno, pero ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es la tolerancia que tiene a la hora de avanzar? Bueno, justamente la tolerancia está indicada acá arriba, en la barra del panel de control, en donde figura como tolerancia. Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, deselecciono, seleccionar, deseleccionar o control D, disminuyo la tolerancia y le ponemos, por ejemplo, 5, al hacer clic en el mismo lugar, me voy a encontrar con que ya no agarra la misma cantidad de información, porque el margen que yo le permití para expandirse es mucho menor. En cambio, si yo pongo la tolerancia en 100, ahora cuando haga clic, lo que va a hacer es avanzar mucho más que antes. Pero de nuevo, la sugerencia siempre es revisar todas las opciones que aparecen acá arriba, ya que hay una, por ejemplo, que es muy interesante, que es esta que dice Contiguous. Esta opción lo que hace es que cada vez que yo haga clic acá, avance en tanto y en cuanto se encuentre con límites que frenen el avance de la herramienta. Pero, vamos a dejarlo como estaba por defecto en 32, si yo desactivo esta opción de Contiguous, lo que va a hacer es tratar de buscar esas tonalidades que tienen 32 valores de diferencia por toda la imagen, por lo cual cambiamos con un simple clic toda la funcionalidad de la herramienta. ¿Qué pasa si probamos un valor exagerado en la tolerancia? Por ejemplo, si ponemos un 500, ¿cuál es el límite? Nos tira este cartel de error y nos dice que el valor comprendido es de 0 a 255. Y estos no son valores aleatorios, en realidad tiene que ver con los canales de color. Si hacemos zoom con la lupa o con la tecla Z y hacemos clic en el área al que vamos a hacer clic, nos podemos acercar hasta el color del píxel que queremos tomar, por ejemplo este. Venimos al gotero y seleccionamos este color. Lo que tenemos entonces al hacer clic en el color principal es un valor de rojos, un valor de verdes y un valor de azules, que va desde 0 hasta 255, de 0 a 255 y de 0 a 255. Es decir que la mezcla de estos tres colores me da este píxel resultante, este violeta. Entendiendo esto entonces, cuando nosotros hacemos clic con la varita mágica y le decimos que puede moverse 32 tonalidades, desde a donde yo hice clic hacia afuera, voy a entender un poco más que lo que está haciendo en realidad es variando las tonalidades de rojos, verdes y azules que mezclados y con diferencia de 32 valores trate de avanzar. Así funciona esta herramienta. Una práctica muy aconsejable en Photoshop es utilizar atajos de teclados, porque supongamos que estamos haciendo una selección compleja y tenemos que andar puliéndola a cada rato. Imagínense tener que ir y venir a cada rato acá arriba para agregar o quitar a selección, es bastante molesto. Entonces hay que aprender que los atajos de teclado nos ayudan a ganar tiempo. Y un atajo de teclado muy sencillo para pasar de un modo a otro en cuanto a las selecciones es que si dejamos apretado el primer botón, el de nueva selección, y hacemos nuestra primera selección, cuando vamos a hacer el segundo, en lugar de venir acá arriba y tildar esta opción para agregar a selección, lo que puedo hacer es mantener apretada la tecla Shift. La tecla Shift cambia momentáneamente al modo agregar a selección, y cuando yo mantengo apretado y hago clic y arrastro, ahora voy a estar agregando cosas a mi selección. Y de la misma forma, por ejemplo, si yo quisiera sacar esta parte del ojo y agarrar más párpado, podría pasar a la herramienta de lazo poligonal y venir, por ejemplo, primero al modo de nueva selección, pero ahora tocar la tecla Alt, porque la tecla Alt lo que va a hacer es momentáneamente pasar al modo de sustraer de la selección. Así que cuando yo selecciono lo que quiero sacar, puedo perfeccionar mi selección. Otros atajos interesantes que tiene la selección pueden estar indicadas en el menú de selección. Seleccionar todo es control A, deseleccionar control D. Seleccionar lo inverso, es decir que tengo seleccionados los ojos pero quiero seleccionar lo inverso, puedo hacer clic acá o control shift y selecciona exactamente lo contrario. Una cosa más interesante que tienen las selecciones es que cuando yo termino de hacer mi selección, copio y pego por ejemplo esta capa, si apago la de abajo lo que voy a ver es que los bordes en general están bastante bien definidos. Y eso tiene que ver, bueno, en principio con que está tildada esta opción que dice anti-alias, que lo que hace es suavizar un poco los bordes. Si esto a la hora de empezar a hacer las selecciones hubiese estado destildado, la selección hubiese quedado como un poco más mordida. Pero también podemos querer deber de, por ejemplo, suavizar un poco más los bordes. Bueno, para eso existe la opción de el calado. Vamos a volver hacia atrás hasta la hora de hacer la selección. Si uno quisiera calar esta selección, es decir, suavizar los bordes, yo tengo dos formas para hacerlo. La primera podría ser antes de hacer la selección, que sería definir el valor de calado, es decir, cuántos píxeles va a difuminar
entre el límite de la selección, tanto hacia adentro y hacia afuera, para que quede ese difuminado, esa transparencia entre los dos valores. Lo puedo hacer antes de la selección, desde el panel de control, desde acá arriba, o también después. Para hacerlo antes, entonces, antes de empezar a hacer la selección, tengo que definir el valor acá. Vamos a suponer que queremos un calado de 5 píxeles. Hago la selección y ahora cuando copio y pego, me encuentro con que los bordes están mucho más difuminados que antes. Si en cambio yo quisiera hacerlo después, porque supongamos que hice una selección compleja y me olvidé de darle el calado, lo que puedo hacer siempre es venir al menú de selección, modificar, calado. Y esto me permite modificar el calado una vez que ya está hecha la selección. Es decir, que acá puedo elegir, por ejemplo, 10 píxeles. Le puedo dar control C, control V, apago la capa de abajo y veo que se logra ese difuminado. También es importante entender que el valor que yo le asigno al calado tiene que ser coherente. ¿A qué nos referimos con esto? A que si yo, por ejemplo, elijo que voy a seleccionar un ojo y el área que yo estoy seleccionando, que está marcada con ese cuadrito que aparece que dice 24 por 15, 24 de ancho por 15 de alto, y yo elijo ponerle, vamos a deseleccionar, elijo poner un valor exagerado de calado, por ejemplo 50, cuando yo hago clic arrastro, me va a tirar un mensaje de error. Eso es porque el calado trabaja con la mitad del valor asignado, 25 píxeles hacia afuera, y la mitad del valor asignado hacia adentro. Y si ese valor es superior al área que yo seleccioné, entonces no puede hacer esa selección. Y por eso es que me tira este error. Una opción muy interesante que tienen las selecciones es que se pueden guardar. ¿Por qué? Porque supongamos que hicimos una selección que nos costó un montón y luego hacemos otra. Bueno, nosotros habíamos visto que existe la posibilidad de deseleccionar y también de reseleccionar. Si vamos a seleccionar, reseleccionar, nos agarra la última selección. Y eso es un problema, porque si nosotros queríamos agarrar la cabeza tendríamos que volver mucho para atrás. Y en ese control Z podemos llegar a perder nuevas acciones que hicimos. Para eso existe la posibilidad de guardar las selecciones. ¿Cómo guardo una selección? Desde el menú de selección, guardar selección. Acá le asigno el nombre, por ejemplo, cabeza personaje. Le doy OK. Y si yo guardo este documento como archivo PSD, eso también es importante porque el JPG no guarda selecciones, pero el PSD sí, el proyecto de Photoshop guarda selecciones. Cuando guardo, si cierro el documento y voy de nuevo a abrirlo, cuando vengo al menú de selección, cargar selección, puedo seleccionar, por ejemplo, la cabeza del personaje que yo había guardado. Si les gustó este video pueden darle like y dejar su comentario. Además también pueden suscribirse para recibir notificaciones sobre nuevas publicaciones. Muchas gracias.